Muy buenos días, aspirantes al UNADEM 2026. Bienvenidos a este video donde hablaremos específicamente sobre el cuestionario único de habilidades. Vamos a ver tres puntos importantes. El primero, las características de este examen. Dos, el temario o qué es lo que tienes que estudiar para afrontar este examen. Y tres, preguntas de ejemplo para que conozcas la dificultad. Soy el maestro Fernando Tiscareño de Meta Academics y comenzamos. Muy bien, primer punto, ¿cómo es el examen? ¿Cómo es el cuestionario único de habilidades? Vas a tener un horario abierto desde el 24 de agosto al 6 de septiembre. Con el horario abierto nos referimos a que durante este lapso de tiempo vas a poder hacer el cuestionario cuando tú desees. Lo puedes hacer a las 8 de la mañana, a las 9, a la medianoche, no hay ningún problema. Siempre y cuando esté dentro de los límites de tiempo disponibles, lo vas a poder hacer. Pero ojo, tienes que tener mucho cuidado porque no lo puedes dejar para último momento. El examen es completamente en línea, se realiza dentro de la misma página donde te inscribes para esta convocatoria, ¿de acuerdo? Tienes que tener mucho cuidado porque hacer un examen en línea debes de tener las precauciones necesarias con el internet, con la luz y estar preparado para cualquier incidente. ¿Qué vas a hacer si se va el internet? ¿Qué vas a hacer si se va la luz? ¿Qué vas a hacer si ese día tu computadora no funciona? También tienes que prepararte con un lugar adecuado, tranquilo, para que de esta manera no te veas interrumpido durante el examen. La duración total de este examen es de 4.5 horas, 4 horas y media, que se realizan en una sola sesión. Esto significa que cuando tú entras al cuestionario único de habilidades y le das iniciar, a partir de ese momento empiezan a correr las 4 horas y media, independientemente de lo que ocurra en ese lapso. ¿De acuerdo? Y por último, es un examen con 108 preguntas con 4 opciones de respuesta cada uno. Es un examen de opción múltiple. ¿De acuerdo? Que de hecho, si analizamos el tiempo que te dan con la cantidad de preguntas, está muy bien, no quiero decir sobrado, pero sí tienes suficiente tiempo para contestar todas las preguntas. Va. La principal pregunta que me hacen es, ¿cuáles son los temas que tengo que estudiar para este cuestionario único de habilidades? ¿Cuál es el temario? ¿Y qué creen? En la convocatoria, no solo de 2026, sino también de años anteriores, algo que podemos notar es que no hay un temario oficial. No existe un temario oficial. Entonces, si no hay un temario oficial, ¿qué tenemos que estudiar? A partir de este momento, todo lo que les voy a explicar, todo lo que les voy a contar, viene de la experiencia personal que he tenido con este cuestionario único de habilidades, lo que me han platicado estudiantes que han tomado nuestros cursos de preparación e información que pues hemos analizado a través de Internet, ¿de acuerdo? Sin embargo, de manera oficial, el cuestionario único de habilidades no tiene un temario como si lo tiene el Exani 2, como si lo tiene el examen para el Politécnico u otros exámenes de admisión. Bueno, en mi experiencia personal, el examen de admisión más parecido que hay al cuestionario es el examen de la UNAM. Hay muchísimos tipos de exámenes de admisión. He visto por ahí que dicen que para estudiar por este cuestionario utilices información del Exani 2 de Ceneval. Es cierto que el Exani 2 de Ceneval es el examen de admisión más ampliamente utilizado en las universidades del país. Sin embargo, con el contacto que he tenido con las preguntas del cuestionario único de habilidades, les puedo decir que es más similar al examen del UNAM que al de otras universidades, ¿de acuerdo? Obviamente no es exactamente igual. Una de las diferencias es que en el examen del UNAM hay preguntas de muchísimas materias, geografía, filosofía incluso, y en el caso de UNADEM, ahorita vamos a ver pues, a grandes rasgos cómo son las materias, no incluye tantas materias como en el caso del UNAM, ¿de acuerdo?
También la dificultad del examen de UNAM es más complicado, sobre todo en la parte de matemáticas, que tiene un temario muy extenso, en UNADEM es más reducido. Sin embargo, si me preguntas el tipo de preguntas de UNADEM, ¿a qué se parece más? Diría al de UNAM. ¿De acuerdo? Con todo lo que hemos aprendido sobre este cuestionario, sabemos que a todos los estudiantes les vienen estas tres materias: español, matemáticas e informática. Es muy curioso que el examen del cuestionario único de habilidades incluya la materia de informática. Es el único examen de admisión a nivel nacional que tiene esta materia. Pero tiene mucho sentido porque es la universidad en línea más grande de todo México. ¿De acuerdo? Y dependiendo la carrera que hayas escogido, incluye materias específicas. Si estás dentro de las ciencias de la salud, biología y ambientales, puede incluir química y biología. Si estás dentro de ciencias exactas, ingeniería y tecnología, puede incluir física. Y si estás dentro de una ciencia social o administrativa, puede incluir historia y civismo. ¿De acuerdo? Esas son las materias extra que solo aparecen si tu carrera pertenece a alguna de estas divisiones. ¿De acuerdo? Si tú vas, por ejemplo, a nutrición aplicada, no te preocupes por física, no te preocupes por historia. Lo que tienes que estudiar es química y biología. Si tú vas a ingeniería en software, no te preocupes ni por química, ni por biología, ni historia, ni civismo. Enfócate en física. Si vas a administración de empresas, tienes que estudiar historia y civismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver los temarios. Esta es, otra vez, información que hemos obtenido con nuestra experiencia con el cuestionario único de habilidades y lo que nos han platicado los estudiantes, ¿de acuerdo? Puede que se nos haya escapado un tema, pero estamos seguros que aunque sean los que estamos mostrando aquí, han aparecido en el cuestionario único de habilidades, así que son temas que tienes que estudiar. En la parte de español, viene acentuación, tanto en oraciones para que identifiques si están bien acentuadas o no, como la parte teórica. Ortografía, que es el uso de las grafías S, C, Z, V, B, entre otras más. El uso de sinónimos y antónimos, los tipos de nexos, que si son consecutivos, que si son disyuntivos, que si son copulativos, etcétera. Las funciones del lenguaje, la función fáctica, metalingüística, referencial, etcétera. Los tipos de texto, que si es un texto descriptivo. Comprensión lectora, se hacen preguntas de comprensión lectora a partir de textos cortos, de 3, 4 párrafos a lo mucho. Las partes del proceso comunicativo, el emisor del mensaje, el receptor. Y con estructura de la lengua son detalles más específicos del español, qué son los verbos, qué son los adjetivos, los artículos, los tipos de verbo, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Vamos a ver dos preguntas de ejemplo de español. Me gustaría que intenten hacerlas y después vemos la respuesta. En esta primera pregunta ¿es el acento que no se escribe y la intensidad, a mí como en la, recae en la sílaba tónica? Acento enfático, ortográfico, diacrítico o prosódico. ¿Ok? Intenta responderla. En este caso, la respuesta es la D, es el acento prosódico. Fíjate cómo es una pregunta teórica de español, pero en específico del tema de acentuación. El acento prosódico es aquel que pronunciamos, de ahí la palabra, pero no lo escribimos, no lo señalamos con la tilde. De hecho, todas las palabras tienen acento. Algunas tienen el acento de manera escrita, que es el acento gráfico, la tilde, y otras tienen el acento de manera implícita, que es el acento prosódico. Entonces es algo que tienes que estudiar para el cuestionario único de habilidades. Otra pregunta es, ¿a qué función del lenguaje pertenece el ejemplo a continuación? El estudiante aprobó todas sus materias. ¿Es función apelativa, referencial, poética o fática? ¿Ok? Intenta responder.
En este caso, la respuesta es la función referencial. Las funciones del lenguaje son los diferentes usos que le damos al español en este caso. La función apelativa es cuando damos órdenes o buscamos generar un impacto en las personas. La función referencial es cuando estamos utilizando datos, hechos. La función poética es cuando queremos transmitir belleza. Y la función fática cuando queremos verificar que la comunicación se está dando. En este caso que mencionas que el estudiante aprobó todas sus materias, lo estás diciendo como si fuese un hecho. Solamente lo estás mencionando como un dato. Así que pertenece a la función referencial. Muy bien, vamos con la siguiente materia que es matemáticas. El temario de matemáticas es más extenso. Tienes que tener mucho cuidado al estudiar pues cada uno de estos temas, ¿de acuerdo? Empezamos con jerarquía de operaciones, fracciones, mínimo común múltiplo y máximo común divisor, lenguaje algebraico, que son esos problemas de convertir un enunciado en una ecuación, la resolución de ecuaciones algebraicas, porcentajes, en la parte de estadística media, mediana y moda, uso de gráficas, áreas y volúmenes, ángulos, el famosísimo teorema de Pitágoras, trigonometría, leyes de los exponentes, que está dentro de álgebra, igual productos notables, factorización, y de manera menos común, pero sí ha aparecido en el cuestionario único de habilidades, tienes que estudiar el tema de funciones, y el tema de cónicas. Funciones, recuerda que es la función lineal, la cuadrática, y de cónicas, recuerda que es la hipérbole, la circunferencia, la parábola, entre otras, ¿de acuerdo? En específico, estos últimos dos temas son menos comunes, pero sí han aparecido. Muy bien, vamos a ver dos preguntas de ejemplo. En la hora del receso, Joaquín compra 3 panes, paga con un billete de 100 y le devuelven 67. ¿Qué expresión algebraica representa su compra si el precio de cada pan es P? Tienes un enunciado y tienes que transformarlo en una expresión algebraica. ¿Cómo lo hacemos? Entendiendo la situación. Es una persona que tenía un billete de 100, va y compra 3 panes que no sabemos cuánto costaron y le devuelven 67. Fíjate que todas las expresiones, todas las posibles respuestas dice que es igual a 100. Entonces tenemos que pensar, ¿qué es igual a 100? De todo lo que está mencionando aquí, ¿qué es igual a 100? Bueno, pues si teníamos el billete de 100 y gastamos en 3 panes, nos devuelven 67. Esos 3 panes, junto con ese 67, juntos tienen que darnos los 100 pesos que teníamos originalmente, ¿no? Entonces, de esta manera, la respuesta es el inciso C. Es traducir, así como cuando hablamos inglés, que estamos comenzando, que tenemos que traducir de español a inglés o de inglés a español, aunque se supone que eso está mal, ¿no? Pero ¿se entiende? Tenemos que traducir del lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico. Otra pregunta es, factoriza los números 48, 60 y 72. Elige la opción que muestre el máximo común divisor. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, máximo común divisor es el número más grande que puede dividir a una serie de grupos de números. En este caso, es el número más grande que puede dividir al 48, al 60 y al 72. Hay un procedimiento para poderlo calcular, sin embargo, en este caso lo podemos hacer con las respuestas. De estas opciones, el número más grande que puede dividir a los 3 números es el 12, porque el 12 divide el 48, el 12 divide el 60 y el 12 divide el 72. Pero de igual manera, hay procesos matemáticos para poderlo encontrar de una manera más puntual. Por la parte de informática, los temas son paquetería de Office, o sea que te pueden hacer preguntas de Word, Excel, de PowerPoint, de Access. Te pueden hacer preguntas de los iconos, te pueden hacer preguntas de las funciones, de los conceptos básicos, inclusive te pueden hacer preguntas de las extensiones que utilizan estos programas. Hay
También preguntas sobre los atajos de computadora como control C, control V, etcétera. Hay preguntas sobre el correo electrónico, sobre las funciones que tienen los correos de enviar, reenviar, CC, CCO. Hay preguntas sobre los navegadores, la definición de un navegador, cómo es el Internet. Inclusive me acuerdo de alguna pregunta que era, ¿qué significa www? El tema de seguridad en redes hace referencia a los peligros que hay al utilizar el Internet, como por ejemplo el phishing, las estafas y demás, y las medidas de protección que podemos tener ante ellos, como por ejemplo las contraseñas. Hardware y software, eso habla básicamente hablar de los componentes, y las tecnologías son las diferentes funciones que tiene la computadora que actualmente tenemos y que se están desarrollando como la inteligencia artificial. Ok, dos preguntitas rápidas del tema de informática. ¿Cuál es la extensión de los archivos en Word? O sea, cuando hacemos un archivo en Word, ¿cuál es el código ese que aparece al final del nombre? La respuesta es .doc. .mdb pertenece a Access, .xlsx pertenece a Excel, .pptx pertenece a PowerPoint. Otra pregunta es, software malicioso que se infiltra en tu dispositivo disfrazado de un archivo, programa o aplicación para ejecutar una acción específica. Ok, esto de seguridad en redes. Está malware, phishing, spam o troyano. La respuesta es troyano. Malware es básicamente los virus, es el nombre general que reciben los virus. Phishing son estas estafas que podemos recibir a veces por correo electrónico, donde se hacen pasar por una empresa o algo para confundirnos. Spam, pues es correo basura o diferente información extra que recibimos que no nos sirve de nada. Y troyano es un tipo de virus específico que cumple esta función, que es infiltrarse en la computadora y hacer algo adentro, robarte información, replicarse, entre otras cosas. Muy bien. Todo lo que vamos a revisar son temas que vienen en el cuestionario único de habilidades. De igual manera, quedamos a su disposición porque brindamos capacitación para el cuestionario único de habilidades. Son clases a medida de regularización. Y nuestro enfoque es que más que estudiar para el examen, estamos estudiando para la universidad porque vas a ser un universitario. En este curso se ve la parte de matemáticas, se ve una parte de informática y una parte de español. Todo enfocado a estos temas y con el mismo tipo de preguntas del cuestionario. Otra vez, insisto, enfocado a que aprendas porque vas a ser un universitario. En dado caso de que alguno de ustedes esté interesado en participar, se realiza con clases en línea, en vivo, en un horario de 6 a 8 p.m. tiempo centro de México, comenzando el 21 de julio y terminando el 27 de agosto. Hay un único pago de 500 y todo el material se les da a través de una plataforma que es el Classroom. ¿De acuerdo? Estamos a sus órdenes en el WhatsApp 662-618-2069. ¿De acuerdo? Un gusto saludarles y mucho éxito en el cuestionario único de habilidades.